¿Cómo están, queridos hermanos? Una vez más juntos aquí para compartir nuestro estudio semanal de grupos de crecimiento. Vamos a comenzar un nuevo tema y es testificando por Cristo. Si ustedes leyeran lo que aquí propone el encabezado de este título, podrían notar que hay una tendencia a la hora de hablar acerca de testificar, la cual yo se los voy a leer porque quiero marcar algo en que discrepo de cómo lo está presentando aquí el estudio. Fíjese, dice así: testificando por Cristo. ¿Has conocido alguna vez a un verdadero enamorado? A lo mejor fuiste tú. ¿Es difícil hablar de la persona a quien amas? ¿Te gustaría estar con ella y compartir tu vida con ella? Esto es un cuadro de nuestra relación con Cristo. Motivados por el amor que le tenemos, deseamos que otros también le conozcan. Y así frecuentemente nos encontramos hablando de Él. No hay lugar para el egoísmo en el cristianismo. Es tuyo para compartir con todos. Testificar no es más que contemplar al Señor Jesucristo y luego contar a otros lo que has visto. El eje de la presentación es muy bueno, porque ciertamente nosotros vamos a estar motivados por el amor que le tenemos al Señor y deseamos que otros también le conozcan. Eso es una gran realidad. Pero no podemos emparentar esta imagen de un enamorado que cuando tiene ese primer amor quiere hablar solamente de su novia y presentarle al resto a su novia, porque ese no es un patrón que en todas las personalidades y las formas de ser vaya a ser cierto. Entonces, si emparentamos esta idea con el testificar, muchas personas se van a estar autoexcluyendo porque son personas que realmente estuvieron muy enamorados, pero su forma de ser no les hace hablar con todo el mundo de su novia, ni tampoco tienen ganas de presentarle a todo el mundo su novia, ¿se entiende? En eso discrepo a la hora de presentar así el tema. Nosotros debemos testificar desde el entendimiento y no desde las emociones. Nunca podemos llevar al plano emocional algo que debemos hacerlo desde el entendimiento y desde la obediencia. No por amor a Jesucristo nosotros vamos a querer presentarle a los demás lo que nos está pasando. Lo vamos a hacer también no solamente desde el amor, sino también desde el entendimiento de que Jesús les ama y es nuestro deber testificar a esas personas. Nosotros tenemos que, por amor a Cristo, también sentir la misma necesidad que tiene Cristo de que esas personas le conozcan. Entonces, no es solamente un tema emocional, no es solamente un tema de enamoramiento, es un tema también de entender el rol que yo estoy ocupando. Ir y contar ir a contar lo que nos está sucediendo con Cristo nunca puede estar sujeto, nunca puede estar atado a la intensidad de mi amor, sino a la obediencia y al entendimiento de mi rol en su reino. Fíjese, hay personas que son más desamoradas, no son tan expresivas. Hay personas que son poco expresivas. Hay personas que decimos que son muy calladitas. Hay personas que son muy introvertidas. Estos, ante esta imagen, podrían sentirse excluidos de la labor de testificar, que es una labor general, que es algo que todos debemos hacer. Ninguno puede quedar excluido. Dice la palabra de Dios allí en Marcos capítulo 5, versículo 19, Jesús había sanado a este endemoniado y le dice: mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Lo primero que el Señor nos pide cuando nosotros vemos el poder desarrollado en nuestra vida, cuando vemos la transformación desarrollada en nuestra vida, es que vayamos y lo contemos. Esto no podemos sujetarlo a través de si mi personalidad es de los que van y hablan rápido, si soy un poco de los que no le gusta contar tanto. No, no lo podemos llevar por ese lado. ¿Se entiende, hermanos? Testificar
Es algo que todos nosotros en general debemos hacer por haber tenido entendimiento de lo que implica para los que se están perdiendo y por también demostrar mi obediencia hacia lo que Dios me está pidiendo. Tampoco tenemos que llevar esto al plano de, no, lo que pasa es que hay personas que tienen un don especial para esos, que tienen la capacidad de poder contarlo todo. No, testificar no está sujeto a un don específico que algunos tienen y otros no. Testificar, hermano querido, me voy a cansar de repetirlo en el día de hoy, es una labor general que todos los hijos de Dios debemos llevar adelante. Cuando esta persona fue sanada por el Señor, fue liberada por el Señor, hay algo precioso que le dice en este versículo, dice, ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, cómo ha tenido misericordia de ti. La pregunta que yo me hacía era la siguiente: ¿tengo algo que mostrarle a los demás de lo que Dios está haciendo en mi vida o hizo en mi vida? Porque muchas veces se da de que no testificamos por el simple hecho de que no encontramos algo que Dios haya hecho. Nos vimos parte de una iglesia donde llegamos, nos sentimos cómodos, vimos que la gente nos trataba bien, que lo que se hablaba era muy bueno, que las bases realmente eran muy sanas, que aquel que lo incorporaba le iba mejor, le iba muy bien, que se cumplían cosas en su vida. Pero cuando tengo que hablar de mi vida a otros, ¿tengo algo que mostrarle que Jesucristo hizo en mi vida? Muchas veces las personas que no testifican es ni más ni menos que porque no encuentran algo tangible que comunicarle a los demás. Y sigue diciendo acá el estudio, ¿por qué crees que Jesús le dio estas instrucciones de ir y contar lo que él había recibido a los demás? Mire, hermano, los actos de Dios se van a manifestar en mí, pero es para que los otros puedan verlo a Él. ¿Se entiende? Siempre que Dios esté haciendo algo maravilloso en mí, ¿va a resultar en bendición para mi vida? Claro que sí, pero va a ser para que aquellos que no lo conocen, en ese acto maravilloso, puedan verlo a Él. Entonces es nuestra obligación ir y mostrar eso que Dios hizo, eso que Jesucristo está haciendo en mi vida. Es nuestra obligación. No podemos dejar este ítem de lado de nuestro cotidiano vivir como cristianos. Sí o sí, nosotros tenemos que hablar de las maravillas que Jesucristo está haciendo en nuestra vida. El siguiente punto dice, cuando piensas en hablar de Cristo, ¿cuáles son los siguientes pensamientos que te caracterizan? Y acá vamos a ver algunas cosas frecuentes que uno puede escuchar en la boca de hermanos cuando uno le dice, pero hermano, tenés que hablar de Cristo, tenés que contar sus maravillas. A veces uno encuentra que la persona dice, encuentro difícil hablar un asunto tan personal. Ciertamente el obrar de Dios en tu vida, hermano, si vos lo estás viendo de esta manera, es algo individual, es algo personal, pero no es tuyo. Es algo que Él te pide en su palabra que sea compartido. No tenés el derecho de encerrar esa información, de dejarla solo para vos y que los demás no vean ese poder manifiesto en tu vida. Puede que vos lo veas como algo sumamente personal, pero tenés que entender que no es tuyo, es para compartirlo. Y es tu deber compartirlo. Hay otros que dicen, no hablo a menos que me pregunten. Mire, hermano, esta es una postura bastante facilista y es una postura bastante vestida de religiosidad. Porque a mí le puedo asegurar que no todo el mundo, por saber que soy pastor, me está preguntando cosas de Dios. Pero tengo la obligación de, en cada conversación que inicio con conocidos y desconocidos, llevarla al plano de que pueda hablar acerca de lo que Dios hizo, está haciendo o hará en mi vida. Es mi obligación. La palabra de Dios dice que el que puede hacer lo bueno cuando ya no lo hace, es pecado. Entonces eso de que no hablo a menos que me pregunten, es una postura facilista, es una postura mediocre, es algo que, por favor, que no se encuentre este dicho en tu boca, hermano. Que no se encuentre esto en tu boca. Que seas de los que
transforman el lugar y lo llevan, sin ser religiosos, sin ser personas fanáticas, los llevan al punto en el que pueden hablar naturalmente como parte de su vida de las cosas que Dios está haciendo, sin tener que convertirse en esas personas que a aquellos que no creen en Dios les resulta pesado, grueso oírlos, porque son fanáticos y no saben cómo expresar algo natural. Otra postura es, me es fácil hablar con amigos acerca de Cristo, pero no con personas a quienes no conozco. Bueno, naturalmente nosotros con los que tenemos afinidad y nos conocen íntimamente y conocen cuál es nuestro camino como cristianos y nuestro testimonio nos lo permite, le vamos a hablar del Señor, claro que sí. Y con las personas que no tengamos tanta afinidad, puede resultar un poquito más difícil encontrar cómo llevar la conversación y cómo hablar de Cristo. Pero ciertamente, lo que nosotros tenemos que contar aquí es una historia. La historia de lo que pasó en nuestra vida, a un desconocido. Entonces, si con un desconocido vos tenés la capacidad de hablar de una película X que se vio hace tantos años o que está en boga en ese tiempo, también podés tener la capacidad de testificar acerca de la historia de lo que Dios hizo en tu vida. Siempre que tengamos buena disposición para hacerlo, el Espíritu Santo se encargará de abrir un camino para que nosotros podamos testificar de Él. Tenemos que confiar en el poder que tiene el Espíritu Santo para crear el ambiente correcto, así nosotros podemos hacerlo. Pero no va a hacer eso el Espíritu en corazones que no encuentre disposición. En líneas generales, estas son todas excusas que no sirven de nada. Otra de las cosas que uno puede escuchar a la hora de por qué las personas no testifican es, me es fácil hablar con extraños acerca de Cristo, pero no con amigos íntimos. Y acá, hermano, no hay muchos motivos por los cuales pueda pasar esto. Quizás tu testimonio es tan malo que no te permite hablar con conocidos e íntimos acerca de Cristo, y con el que no te conoce te pones la careta de evangelista y le predicás toda la palabra de Dios con una elocuencia tremenda, pero tu testimonio es tan malo que a los íntimos no se puede. Quizás a los que no te conocen le podés hablar y a los que te conocen sí, porque realmente no estás tan convencido, y al que no te conoce te da lo mismo lo que piense, pero al que te conoce y sabe que no estás tan convencido no le puedas hablar, o simplemente no estés tan convencido al punto que estés dispuesto a pagar el precio de lo que es hablar de Cristo a los íntimos. Porque cuando vos le hablas de Cristo a los íntimos, hermanos, vas a estar en una vidriera, vas a haber marcado un precedente a la hora de cómo vos te vas a tener que comportar el resto de tu vida, que no todos están muy dispuestos a llevar eso sobre sus hombros. Entonces, no hay motivo por el cual, si se te hace fácil hablar con un extraño de Cristo, no puedas hablarlo con un íntimo. No hay motivo. A ver, no habría por qué, sí hay motivo. Muchas veces es o no querer pagar el precio, o directamente mi testimonio es tan malo que me da vergüenza hablarle a mis íntimos de Cristo. Y por último, frecuentemente me encuentro hablando a la gente acerca de Cristo y me gusta mucho. Esto es lo que todos nosotros debemos anhelar. Esto es lo correcto. Esto es, cuando hablamos de testificar, debe ser la única respuesta natural que salga de nuestra boca. O sea, tenemos que llegar al punto de, hablemos con quien hablemos, en el ámbito que estemos, poder hablar de Cristo como algo natural. Puede llevar un tiempo, sí, pero en el corazón dispuesto se puede lograr. Yo les puedo asegurar que en toda mi vida, como joven, me costaba horrores. Y era por estos motivos que yo hoy estoy diciendo, usted no puede decir esto. Yo todos estos motivos los decía. No tenía buen testimonio, buscaba excusas, siempre encontraba algo para no testificar. Pero en tanto y en cuanto en la misericordia de Dios podemos madurar y podemos crecer, todo esto debe desaparecer. No puede ser que nosotros vayamos a la iglesia hace 5, 6, 10, 15, 20 años y todavía no le hablemos de Cristo a la gente que trabaja con nosotros, a las personas que vamos conociendo a lo largo de nuestro camino. Eso no puede suceder. Dice la palabra de Dios allí en Hechos capítulo 4,
Esto es también algo muy conocido. Versículo 18 al 20. Habían estado pasándola bastante mal Pedro y Juan, y dice: y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Mira, hermano, que vengan a tratar de impedírtelo, que te amenacen de muerte si vos vas a predicar, y por ese motivo decidís no hacerlo por un tiempo, creo que nadie se escandalizaría. Tengo que ser sincero, no está bien, pero creo que nadie se escandalizaría. Ahora, decidir no testificar de Cristo cuando no hay ningún prejuicio, cuando no hay ninguna consecuencia, habla muy mal de vos y de mí. ¿Y sabés qué es lo peor? Que de esto tampoco nadie se escandaliza. Y deberíamos escandalizarnos. Deberíamos escandalizarnos de que aquellas personas que se llaman hijos de Dios puedan vivir una vida sin testificar de Él. Y esto sea naturalizado. Esto no sea un motivo de agarrarnos la cabeza y decir: ¿cómo puede estar pasando esto? Al menos que nuestro papel como hijos sea bien desarrollado, que no pongamos ninguna excusa a la hora de testificar. Pedro y Juan podían morir y aún querían seguir testificando. ¿Cómo puede ser que nosotros ni siquiera tengamos la buena disposición de testificar cuando no tenemos ningún perjuicio? ¿Qué papel de hijos de Dios estamos cumpliendo? ¿O qué gran careta estamos mostrando tener cuando decimos ser hijos de Dios? Esto, hermanos queridos, no puede pasar en nuestras vidas. Tenemos que tener un cambio en nuestra mente, tenemos que tener entendimiento acerca de lo grave que es esto, de la falsedad que estamos mostrando como hijos de Dios, o que decimos ser hijos de Dios. Tenemos que ver realmente el papel paupérrimo que estamos llevando adelante en nuestro rol eterno. Nuestro rol tiene implicancia eterna porque estamos transmitiendo y debemos transmitir un mensaje de salvación y no lo estamos haciendo. Tenemos que tomar conciencia de una vez por todas, queridos hermanos. Y después dice así la palabra de Dios: algunas veces pensamos que necesitamos saber todas las respuestas antes de poder testificar efectivamente por Cristo, pero no es así. Dice: es muy sencillo según 1 de Juan 1:3, y con esto vamos a finalizar el estudio. Vamos a ir a la palabra de Dios. 1 de Juan 1:3. Dice así: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hermanos, es fácil. Se te pide que comuniques, que testifiques acerca de lo que has visto y oído. No tenés que ser un gran teólogo, no tenés que haber hecho un seminario, no tenés que tener 5 años dentro de una iglesia. Tenés que simplemente ir a decirle a los demás lo que viste y lo que oíste. El poder de Dios manifestado en tu vida. Si vos, hermano querido, no tenés que testificar, es que aún no existe una historia entre vos y Dios. Es simple. Si mínimamente transitaste la experiencia de la conversión, de eso que se te reveló el Espíritu Santo a tu vida y que sentiste la necesidad de cambiar imperiosamente, de dejar el pecado de lado para empezar a agradar a Dios, si no tenés mínimamente eso que contar, no tenés una historia con Dios, y bajo qué parámetro estás diciendo que sos hijo de Dios. Pero si tuviste eso y realmente eso ya te constituye en un hijo de Dios, ¿por qué eso no lo comunicás? Tu experiencia con Dios. Nada más.
El resto lo hace el Espíritu Santo. Si no, la gloria no sería para Él. Si solamente podrían testificar los que se prepararon, la gloria no sería para Él. Si solamente aquellos que tienen un don especial podrían llevar este trabajo, la gloria no sería para Él. Y la gloria siempre es para Él. Tenés que ponerte a pensar, o no tenés disposición y tenés que cambiarlo urgente, o no tenés historia y tenés que empezar a construir tu historia con Dios. Sí o sí, y empezar a testificar. Si tenés una historia y no la testificás, o no sos parte veraz en esa historia, pasás a ser una persona desobediente. Y ninguna de estas opciones es aceptable en un hijo de Dios. No es aceptable el no testificar. No es el aceptable tener una historia con Dios y ser desobedientes. No es aceptable decir que sos hijo de Dios y ni siquiera tenés una historia con Dios. Acá el único camino aceptable es que como hijos de Dios, habiendo tenido una historia con Él, mínimamente, contemos eso. Del resto se encarga el Espíritu Santo. Y esa es nuestra fe, de que aún en eso su poder se va a ver manifestado. De que en palabras simples, en historias simples, en cosas no rebuscadas, en cosas que no haya religiosidad ni legalismo, vamos a ver manifestarse el poder de Dios y del Espíritu Santo convenciendo de pecado a las personas y con la necesidad de también querer vivir la historia que vos y yo vivimos, que nos transformó, que nos hizo diferente y que cambió nuestra eternidad. Queridos hermanos, les animo a que en el nombre poderoso de Jesús puedan incluir este ítem dentro de su cotidiano actuar como hijos de Dios. Testificar es una parte extremadamente importante en tu vida como hijo. Y es necesario que comiences a desarrollarla con inmediatez. Oramos. Papá, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por todo lo precioso que nos has dado y regalado a través de este estudio. Y te pedimos, Padre, que veas el cambio en nuestro corazón y la buena predisposición para testificar de tu nombre, y que tu Espíritu Santo prepare los escenarios acordes para que podamos desarrollarnos en eso. Que nos des todo lo necesario para sentir esa tranquilidad, esa confianza, esa seguridad, que estando tú con nosotros solamente debemos encontrar la verdad que hemos vivido y que tú te glorificarás. Te alabamos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano querido.